Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a presentar un problema de contacto múltiple a contracorriente por el método de Hunter-Nash de la materia de bioseparaciones fluido-fluido. Y bueno, el problema nos dice que 400 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5% en peso. Nos pide calcular la cantidad mínima de disolvente a emplear, el número de etapas teóricas y la cantidad de éter isopropílico empleado es del 40% superior al mínimo y los pesos de extracto y refinado. Además nos proporciona los datos de equilibrio para el sistema, los cuales están representados en esta tabla. Bueno, para comenzar planteamos el diagrama de flujo, donde primero tenemos una corriente de alimentación, donde el problema nos decía que se alimentaban 400 kilogramos y con 0.45 de ácido acético, por lo tanto tendríamos 0.55 de agua. Y del otro lado tendríamos el disolvente, el cual sería 0 porque es un solvente puro. También tenemos la corriente de refinado, que le vamos a llamar Rn, y queremos llegar a 0.05 de ácido acético. Y del otro lado la corriente de extracto, la cual llamaremos E. Ahora, para crear la campana binodal en nuestro programa de ProSim, agregué los datos de extracto de manera que, los acomodé de manera que el compuesto A iba a ser el agua, el B el éter isopropílico y el C el ácido acético. Y además los dividí entre 100 para que fueran fracciones. También se agregaron los datos de refinado y nuestra campana binodal quedó de esta manera. Del lado derecho está el refinado y del lado izquierdo el extracto. Una vez creada la campana binodal, vamos a agregar las líneas de reparto, que es de los puntos de extracto a los puntos de refinado. Y así nos va a quedar en nuestro diagrama ternario. Vamos a comenzar con el inciso A, que nos pide la cantidad mínima de disolvente a emplear. Primero vamos a ubicar en nuestro diagrama ternario la F de alimentación, el cual será a 0.55 en agua, 0 en éter isopropílico y 0.45 en ácido acético, como nos lo indica el problema. Ahora vamos a ubicar un punto en la línea de refinados en donde la C sea 0.05 aproximadamente, y lo cual será el punto Rn. Para poder calcular nuestra X mínima, primero vamos a trazar una línea de operación, la cual va a ir desde el punto de alimentación hasta la del solvente, que es puro, y vamos a tener esta línea roja. Posteriormente vamos a trazar otra línea que va a ir del punto F de alimentación hasta topar con las líneas de extracto, y que teniendo la misma tendencia que las líneas de reparto, y a ese punto le vamos a llamar E mínimo. Ahora sí, para saber el valor de X mínimo, vamos a trazar una línea que vaya desde el punto Rn que marcamos atrás, un poco atrás, y lo vamos a unir con el punto E mínimo. Ahora, el punto en el que intersecta con la línea de operación, va a ser este que está aquí al lado, y el valor que está en C va a ser nuestro X mínimo. Con este valor de X mínimo vamos a poder obtener la cantidad mínima de solvente. Primero planteamos el balance global, donde la corriente de entrada F más la corriente de entrada S, que es la de alimentación y solvente, serán igual a la corriente de extracto y refinado de salida, y esto igual a M. Con esto vamos a plantear la ecuación 1, que es F más S igual a M1.
Y para el balance del componente de interés, el ácido acético será de F por XF, que es el punto 45 que nos da el problema, más S por XS, que en este caso será 0 porque no hay ácido acético en el solvente, igual a M por XM, donde XM va a ser el X mínimo y M va a ser igual a F más S, como mencionamos en la ecuación de arriba. Después vamos a despejar para obtener el S mínimo, que nos dará de 405.6863 kilogramos. Y bueno, este era el valor que nos pedía el inciso A, que era la cantidad mínima de solvente a emplear. Y ahora para el inciso B, que nos pide el número de etapas teóricas y la cantidad de éter isopropílico empleado es del 40% superior al mínimo, vamos a calcular el solvente de operación, el cual nos decía que al 40%, entonces vamos a multiplicar por 1.4 y nos va a dar 567.9608 kilogramos. Entonces, para el punto de mezcla de operación, vamos a calcularlo de manera que nuestra M será la alimentación más el solvente de operación, lo cual nos dará 967.9608 kilogramos, y obteniendo el punto de mezcla de operación de .1859. Ahora con nuestro punto de mezcla de operación nos vamos a ir sobre nuestra línea de operación y vamos a buscar un punto donde C valga aproximadamente .1859, que fue el que calculamos previamente. Y yo lo encontré en esta parte. Después vamos a trazar una línea que vaya desde nuestro RN hasta el otro lado de los extractos, pero que intersecte con nuestro punto de mezcla de operación. Y va a ser esta línea, que es la verdecita que se ve ahí. Y bueno, yo ya me había adelantado, pero estas líneas que se ven ahí van a ir una desde el punto F hasta fuera del triángulo o del diagrama ternario, y que atraviese por E mínima, y luego otra que vaya desde RN, que atraviese por S y vaya hasta el otro lado. Ese punto le vamos a llamar P mínimo. Y después vamos a trazar otra desde F que pase por nuestra E1 y vaya hasta la línea que va de RN a P mínimo, y a ese punto le vamos a llamar P. Y bueno, yo también me había adelantado con el método de Alders, pero son estas líneas que se ven como punteadas en triángulos. Este método consta de que por los extremos de las líneas de reparto se van a trazar paralelas en forma de triángulo y que se intersecten. Después, la intersección de estas rectas trazadas por los puntos de fases conjugadas van a determinar la línea conjugada. Y esa línea es la rosa que se ve ahí. Este método es más exacto en cuanto a la interpolación, el cual marcamos de E1, vamos a ir hasta el R1 siguiendo la misma tendencia que las líneas de reparto, y desde esos puntos vamos a ir hasta la línea rosa. Ese es el método de Alders. Después vamos a ir desde R1 hasta el P, y el punto que intersecta en las líneas de extracto, ese punto va a ser el E2. Posteriormente vamos a ir de E2 hasta las líneas de refinado, igual en la misma tendencia que las líneas de reparto, y a ese punto ahora va a ser R2. Vamos a seguir el mismo paso hasta encontrar el número de etapas que se requieren para que esté abajo de RN. Bueno, yo ya me adelanté
y conseguí que nuestro número de etapas van a ser 6, porque hasta el R6 fue cuando logramos estar abajo de Rn. Y estos fueron nuestros valores de extracto y refinado para cada etapa. Finalmente, para nuestro inciso C, que nos pide los pesos de extracto y refinado, vamos a regresar al balance global, donde ya sabíamos que M es igual a 967.9608 kilogramos. Esto va a ser igual a R más E, y de ahí despejamos E, lo cual obtenemos la ecuación 1. Entonces, para el componente de interés vamos a tener que es R por XN más E por X1 igual a M por XM, y obtenemos la segunda ecuación. Entonces, igualando las ecuaciones, vamos a tener que Rn nos dio de 180.2604 kilogramos y E1 de 787.7003 kilogramos. Y bueno, eso fue todo por mi parte.